Investigamos lo que pocos se atreven a mirar, desde antiguos misterios hasta casos que desafían la lógica. Relatos reales, evidencias inquietantes, porque la verdad no siempre es lo que parece. Bienvenidos a Mundo Insólito. En lo más profundo de la selva tropical, donde el aire es espeso y la humedad abraza cada piedra, allí, donde el tiempo parece haberse detenido, se alzó una de las civilizaciones más enigmáticas y majestuosas que el ser humano haya conocido. Eran los mayas. Allí, donde el tiempo parece haberse detenido, se alzó una de las civilizaciones más enigmáticas y majestuosas que el ser humano haya conocido. Eran los mayas, un pueblo que no se limitó a sobrevivir en la selva, sino que dominó sus secretos y construyó un imperio de ciudades, templos y conocimientos que aún hoy asombra al mundo. Su historia se remonta aproximadamente al año 2000 antes de Cristo. Pequeños grupos comenzaron a asentarse en la vasta región de Mesoamérica. Allí, en aldeas modestas, cultivaban maíz, frijoles, calabazas y cacao. Pero, con el paso de los siglos, esos humildes asentamientos se convirtieron en ciudades-estado, con sus propios reyes, sus propios templos y un deseo incansable de grandeza. Durante el llamado Período Clásico, que se extendió desde el año 250 hasta el año 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. Tikal, en lo que hoy es Guatemala. Se elevaba con pirámides de piedra caliza que desafiaban al cielo. Palenque, en Chiapas, México, deslumbraba con su relieve y sus inscripciones, talladas con precisión milimétrica. Copán, en Honduras, se convirtió en un centro artístico incomparable, y Chichén Itzá, en la península de Yucatán, brillaba como un faro de poder, político y religioso. Pero los mayas no solo construyeron, inventaron un sistema de escritura jeroglífica, único en todo el continente americano. Registraban batallas, alianzas, rituales y las largas genealogías de sus dinastías gobernantes, su calendario solar de 365 días y su calendario ritual de 260 eran tan exactos que sorprendieron incluso a los científicos modernos. Y todo esto lo lograron sin herramientas de metal, sin bestias de carga y sin rueda utilitaria, solo con la fuerza de sus manos y la visión de sus líderes. Pero entonces, cuando todo parecía indicar que su legado duraría milenios, algo comenzó a quebrarse. Entre los siglos VIII y IX, después de Cristo, las ciudades comenzaron a ser abandonadas. Los templos quedaron vacíos. Las plazas se cubrieron de hojas secas y silencio. Y la selva, lenta, inexorable, reclamó lo que el hombre había levantado. ¿Qué sucedió? Esa es la gran pregunta. Algunos investigadores señalan sequías prolongadas, tan intensas que los ríos se redujeron a hilos de agua y las cosechas se perdieron una tras otra. Otros hablan de guerras internas, de ciudades rivales que se enfrentaron durante décadas hasta agotar sus recursos y su gente. También hubo sobreexplotación del suelo, bosques enteros talados para la agricultura, hasta que la tierra dejó de dar frutos. Y mientras todo eso ocurría, la fe en los gobernantes comenzó a desaparecer. El sistema
colapsó. Pero aquí está el verdadero misterio. El pueblo maya no se extinguió del todo. Sus descendientes siguen viviendo. Tal vez los mayas fueron víctimas de la naturaleza, o tal vez de sus propias decisiones. Quizá fue una combinación de ambas. Lo único seguro es que sus templos siguen en pie, sus jeroglíficos siguen hablando y la selva sigue guardando sus secretos. Los mayas desaparecieron para siempre, pero sus sombras aún camina entre nosotros. Mundo insólito. Los orígenes del ser humano, la revelación oculta de Spinoza. En una noche fría y silenciosa de París, Henri Dubois, un joven teólogo lleno de dudas, se encontró frente a un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendemos nuestra propia existencia. Entre las páginas amarillentas de un libro de geometría, halló un manuscrito desconocido. No era un texto cualquiera, eran notas secretas, arriesgadas, escritas por Baruch Spinoza. Spinoza, un filósofo perseguido y malentendido, había escrito una teoría sobre el origen del ser humano que desafiaba todo lo que la Iglesia había enseñado durante siglos. No hablaba de Adán y Eva, ni de una creación divina en un instante mágico. Namberel afirmaba que la humanidad no fue un acto aislado de un Dios externo, sino el resultado inevitable de un proceso natural profundo y continuo. Según Spinoza, todo lo que existe es una única sustancia infinita que se despliega y manifiesta en una complejidad creciente. Nosotros somos ese despliegue. No somos seres especiales creados fuera del mundo, sino la naturaleza que se ha vuelto consciente de sí misma. Esta idea no era simplemente filosófica, cambiaba radicalmente cómo entendemos la conciencia, la vida y el propósito mismo de nuestra existencia. No hay alma separada ni inmortal, dijo Spinoza. La conciencia es la evolución natural de la materia hacia formas cada vez más complejas de organización. Para Henri Dubois, leer estas palabras fue como caer en un abismo y al mismo tiempo ascender hacia una luz intensa. Porque si esto era verdad, el poder de las instituciones religiosas y sus dogmas se desmoronaban. Pero también una nueva libertad nacía. Henri sabía que enfrentar esa verdad no sería fácil, pero estaba dispuesto a hablarla, a compartirla con su congregación. Al día siguiente, la iglesia de Saint-Étienne estaba llena, pero el aire se sentía distinto. Una tensión sutil se mezclaba con la esperanza. Subió al púlpito con el manuscrito oculto en su sotana y comenzó a contar otra historia. Una historia donde no éramos pecadores caídos, sino manifestaciones espléndidas de la creatividad del universo. Les habló del conatus, el impulso fundamental de toda cosa por perseverar y expandir su ser. Les dijo que la evolución no era azar, sino una lógica necesaria de la realidad, que la vida, incluida la nuestra, era una consecuencia inevitable y hermosa de esas leyes. Los rostros entre la multitud mostraban incredulidad, miedo y también asombro. Pero Henri continuó porque sabía que el cambio siempre es incómodo al principio. Les explicó que la muerte no era un castigo ni una puerta a un más allá desconocido, sino una transformación natural, como las estaciones que cambian sin que el mundo deje de existir. Una mujer se levantó, llorando. Preguntó si jamás volvería a ver a su hijo perdido. Henri respondió con calma y ternura, explicando que el amor y el impacto de ese hijo permanecían no en un alma eterna, sino en la red invisible que une todo lo que existe. No era un consuelo fácil ni convencional.
Era una invitación a ver la realidad desde otro lugar, a aceptar que la eternidad no es un tiempo sin fin, sino la calidad intemporal de aquello que es verdadero. Algunos comenzaron a marcharse, otros debatían en voz baja, pero muchos escuchaban con el corazón abierto. Henry sabía que no todos aceptarían esa verdad, pero para algunos esa noche sería el inicio de una nueva manera de vivir. Al ser confrontado por sus superiores, le ofrecieron retractarse y volver a la seguridad del dogma, pero Henry eligió la honestidad, la valentía de sostener una fe renovada, una fe en la realidad tal como es, sin ilusiones. Esta nueva fe no necesitaba intermediarios, ni promesas de recompensas o castigos eternos. Era una llamada a comprender nuestra naturaleza profunda y a actuar desde ese conocimiento. Así, poco a poco, Henri Dubois se convirtió en un símbolo de un despertar mayor, un cuestionamiento que muchos sentirían en sus corazones y mentes. Porque si aceptamos que somos la naturaleza con conciencia, entonces la moralidad, el amor, la vida y la muerte adquieren un sentido nuevo, no impuesto, sino descubierto. Esta visión invita a vivir sin miedo, a valorar cada instante, a reconocer en cada ser humano una expresión sagrada de la realidad. La Iglesia perdió un sacerdote, pero el mundo ganó una semilla de pensamiento que crecería con el tiempo. Y aunque la historia de Henri Dubois parezca lejana, ese manuscrito sigue vivo en el tiempo, esperando que más mentes y corazones se abran a la verdadera naturaleza del ser humano. Porque en el fondo todos somos parte de un mismo proceso infinito, de una misma substancia eterna que busca conocerse a sí misma a través de nosotros. Esta es la historia de nuestros orígenes, no en un acto único y divino, sino en la danza eterna de la naturaleza que crea, transforma y se expresa. Y tú que escuchas ahora eres parte de esa historia, una expresión única e irrepetible de la misma sustancia infinita que es todo. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor o de comprensión es un paso más en ese despliegue maravilloso. Comprender esto es comprender que no estamos solos ni perdidos. Somos el universo que despierta, el cosmos que sueña y se conoce. El legado de Spinoza, escondido por siglos, hoy resuena con fuerza, invitándonos a mirar más allá del miedo, más allá del dogma, hacia una realidad más amplia y profunda. Así termina esta revelación, pero comienza para ti la invitación a vivir desde esta verdad. Mundo insólito. Los dacios. Orígenes y sociedad de los dacios. En la antigüedad, en la región que hoy conocemos como Rumania y sus alrededores, habitó un pueblo conocido como los dacios. Esta área está dominada por la cordillera de los Cárpatos, un terreno montañoso que ofrecía protección natural y recursos estratégicos. La geografía de esta zona influyó profundamente en la forma de vida de los dacios. Los primeros asentamientos dacios estaban organizados en tribus y clanes. Estas agrupaciones mantenían una estructura social basada en la lealtad a sus líderes y en la defensa de sus territorios. La unidad social se reflejaba en la construcción de fortificaciones conocidas como davas. Estas fortalezas se ubicaban en colinas o zonas elevadas, facilitando la vigilancia y la defensa frente a posibles invasores. La economía dacia combinaba la agricultura con la ganadería. Cultivaban cereales y criaban animales como ovejas y cabras, lo que les permitía sostener a sus comunidades. Además, los dacios tenían un avanzado conocimiento en metalurgia, especialmente en el trabajo del hierro y del oro. Este dominio de la metalurgia les permitió fabricar armas y herramientas eficientes, que usaban tanto para la defensa como para el comercio. Culturalmente, los dacios mostraban influencias de los pueblos vecinos, incluidos los celtas y los tracios. Esta mezcla enriqueció sus costumbres, su arte y sus tradiciones. En el ámbito religioso tenían una cosmovisión basada en la veneración de sus dioses, ligados a la naturaleza y a las fuerzas que regían su entorno.
Los rituales y ceremonias cumplían un papel importante en la cohesión social y espiritual del pueblo. Los dacios también establecieron rutas comerciales que conectaban su territorio con otras regiones. Estas vías permitían el intercambio de bienes y conocimientos y aumentaban su influencia en el contexto europeo. Conflictos y relaciones con Roma. Desde el siglo I a.C., la presencia del Imperio Romano comenzó a sentirse cada vez más cerca de los territorios dacios. Roma, una potencia en expansión, buscaba controlar las rutas comerciales y extender su influencia en Europa del Este. Este contexto marcó el inicio de una serie de encuentros que oscilaron entre el comercio, la diplomacia y el conflicto armado. Los primeros contactos entre los dacios y los romanos fueron variados. Hubo momentos de intercambio pacífico y otros de tensión. Con el tiempo, estas tensiones se intensificaron debido a la ambición romana de dominar territorios estratégicos y a la resistencia dacia por mantener su independencia. En este escenario surge Decébalo, un líder dacio que jugó un papel crucial en la defensa de su pueblo durante el siglo II después de Cristo. Decébalo organizó las fuerzas dacias, fortaleció las fortificaciones y llevó a cabo una estrategia militar enfocada en la defensa y el uso inteligente del terreno montañoso para resistir los avances romanos. Las guerras dacio-romanas tuvieron lugar en dos grandes campañas, entre los años 101 y 106 después de Cristo. Estas confrontaciones fueron marcadas por enfrentamientos prolongados, maniobras militares complejas y un alto costo para ambos bandos. A pesar de la resistencia dacia, el ejército romano, mejor organizado y equipado, logró superar las defensas y someter a los dacios. Las consecuencias de estas guerras fueron profundas. La derrota significó la pérdida de la autonomía política de los dacios y la incorporación de su territorio al Imperio Romano. Sin embargo, la resistencia y las tácticas empleadas por los dacios demostraron su capacidad militar y el valor con el que defendieron su tierra. Antes de la conquista definitiva, ya existían signos de romanización a través de intercambios comerciales y culturales. Estas influencias prepararon el terreno para la integración más completa que vendría después de la victoria romana. Conquista, romanización y legado. Tras la victoria romana en las campañas de los años 101 a 106 después de Cristo, el territorio dacio fue oficialmente incorporado al Imperio Romano como la provincia de Dacia. Este proceso no solo implicó un cambio político y militar, sino también una transformación social y cultural de gran alcance. El emperador Trajano ordenó la construcción de infraestructuras para consolidar el dominio romano. Se levantaron ciudades, carreteras y fortificaciones. Estas obras facilitaron el control militar y la administración eficiente de la región, además de promover la integración con el resto del imperio. Una de las motivaciones económicas más importantes para Roma fue la riqueza mineral de Dacia. Las minas de oro, plata y otros metales preciosos habían sido explotadas por los dacios, y bajo el control romano, la producción aumentó significativamente. Esto contribuyó a la prosperidad del imperio y al financiamiento de sus campañas y obras públicas. Culturalmente, la romanización modificó la vida cotidiana en Dacia. La lengua latina se impuso gradualmente, acompañada de las costumbres, leyes y religión romanas. Las poblaciones locales adoptaron nuevas formas de organización social y económica, aunque mantuvieron ciertas tradiciones autóctonas que se fusionaron con las influencias romanas. Sin embargo, esta situación no fue permanente. En el siglo III después de Cristo, debido a la presión de otros pueblos invasores y a problemas internos del imperio, Roma decidió retirar sus tropas de Dacia y abandonó la provincia. A partir de entonces, la región quedó expuesta a nuevas oleadas de migraciones y conflictos. A pesar de estos cambios, el legado dacio permaneció en la población y en la cultura local. Su historia y su influencia fueron fundamentales para la formación de los pueblos que habitaron la región en los siglos posteriores. El estudio arqueológico y documental continúa revelando detalles sobre esta civilización, que ocupa un lugar importante en la historia europea. En conclusión, los dacios fueron un pueblo con una identidad propia, que supo adaptarse y resistir en un contexto de grandes transformaciones. Su interacción con Roma marcó un punto decisivo en su historia, y su legado sigue vigente en la comprensión del pasado europeo.
Los Dacios, los Dacios. Ya llegamos a nuestro final. Mundo insólito. Quizás, tal vez, a lo mejor, por ahí nos veremos. Hasta la próxima. Mundo Insólito. Mundo Insólito es un programa inaudito, inusual, fuera de serie, rompiendo los límites de lo extraordinario. Mundo Insólito.